Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano. La vivienda es un asunto de salud pública. Como albergue esencial de las personas y sus familias, constituye la primera línea de defensa para la salud y el bienestar. Así se concibió en los años 40 y fue evolucionando a través de los años con la división y creación de distintas instituciones sanitarias y de vivienda. Los casos de estudio de mayor trascendencia, evolución y valor patrimonial en el tiempo han sido aquellos que vincularon procesos de diseño y/o asistencia técnica a través de proyectos ejecutivos desarrollados por las instituciones de financiamiento o a través de guías y manuales con procesos y procedimientos para adaptar necesidades locales. En este episodio de Llave en Mano nos adentramos en procesos de autoconstrucción y autogestión. La participación de la población ha sido muy limitada para la construcción de vivienda, particularmente en los sectores más necesitados. Las instancias de procuración de vivienda difícilmente logran asimilar las necesidades de los habitantes. No se puede hablar de gobernanza sin la apertura de espacios adecuados para una gestión democrática de las políticas habitacionales. Así lo explica el arquitecto Enrique Ortiz, responsable del primer Programa Nacional de Vivienda en México. No puedes llegar con arquitectura a imponerla a un lugar, sino que las cosas tienen que salir de la cultura de la gente, de lo que es la gente. Los planteamientos originales ahí están, o sea, seguimos trabajando sobre eso. Yo sigo trabajando sobre eso a estas alturas. Pero lo que se ha pasado es que se te ha complejizado. No solo que se ha complejizado el mundo, sino que se ha complejizado el hacerlo posible. Cuando empezamos a trabajar, pues soñábamos que se podía hacer y no se podía hacer, no había financiamiento, no te dejaban hacerlo, siempre te tenías que enfrentar al Estado. Ahí descubrimos que teníamos que incidir en la política pública, ¿no? Que para mí ha sido pues algo que he tenido que hacer toda la vida hemos tenido que incidir en política pública, porque siempre hay un desconocimiento de esto, no hay una valoración de lo que hace la gente, siempre se le desprecia a la gente. Entonces, la cuestión esta de la complejización no solo era que tienes que incidir en política, sino que empezamos a hacer cositas pequeñas, ¿no? Vivienda. Después nos dimos cuenta que había que incidir en política. Después nos dimos cuenta que tenías que trabajar tanto a nivel de la localidad en que estabas trabajando, pero que tienes que trabajar también a nivel de la ciudad, a nivel estatal, a nivel internacional incluso. Nos dimos cuenta que para cambiar las cosas no lo puedes hacer en tu cuchitril y tienes que entrar a una cosa mucho más amplia. Los manuales son estrategias de transmisión de conocimientos técnicos dirigidos a usuarios no especialistas con la finalidad de facilitar los procesos de autogestión. Históricamente han funcionado como instrumentos de aprendizaje y apoyo mutuo, para así conectar las estrategias de diseño y la construcción con esquemas de organización. Así lo explica el antropólogo e investigador Pablo Landa. La alternativa ante la imposibilidad de construir más unidades habitacionales es hacer un documento para que la gente construya las casas por su cuenta. O sea, la gente siempre ha construido por su cuenta, pero de pronto aquí hay un caso en el que un grupo de arquitectos está facilitando que gente construya por su cuenta, que es un cambio muy grande de enfoque, ¿no? En vez de hacerle su casa, vamos a darles elementos, vamos a darles conocimientos para que ellos puedan autoconstruir. Entonces, pues pensando en este tipo de documentos, de pronto se abre un panorama gigantesco del papel que pueden tener los arquitectos en temas sociales, ¿no? Porque no solamente se limita ya a construir un edificio, a construir una vivienda, sino ahora se abre toda una gama de posibles instrumentos, herramientas, manuales que permiten que la gente lo haga por su cuenta. A veces pensamos en la arquitectura como una serie de edificios aislados en la ciudad, ¿no? Que vas transitando en la ciudad y dices, mira, ese está bueno, y luego vas un kilómetro más y dices, ese está bueno, y se nos olvida todo lo que está en medio, ¿no? Que también forma parte del mismo proceso, a veces se construye de la misma manera, a veces comparte estrategias con los edificios que admiramos, ¿no? Entonces, bueno, estos instrumentos nos permiten desenfocarnos de esos edificios únicos, de esos hitos en la ciudad y empezar a ver cuáles fueron los procesos que hay en la construcción de la ciudad de manera más general y sobre todo qué papel tienen o pueden tener los arquitectos en estos procesos.
los manuales son una estrategia para ir más allá de hacer una sola obra, y cuando se empiezan a implementar se convierten en un sistema para multiplicar una experiencia positiva. A la par de las condiciones geográficas, sociales, económicas, ambientales y culturales, estas iniciativas establecen lecciones aprendidas y guías a partir de manuales con procesos y procedimientos que brindan pautas sobre cómo podrían reproducirse mejores prácticas. Gustavo Romero, profesor del posgrado en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, lo refiere a partir de la formación y el aprendizaje. Yo creo que hay una gran contradicción en el pensamiento social, en los imaginarios sociales, pero también en la formación de los arquitectos y la imagen que la gente tiene de los arquitectos y de la arquitectura, ¿no? Yo digo que el movimiento moderno heredó toda la imagen del arquitecto renacentista, el gran artista, el gran creador, el gran técnico, y viene con toda una idea del socialismo, ¿no? Del socialismo de la sociedad, que plantea una arquitectura igualitaria para todos. Es decir, los arquitectos somos formados orgánicamente para el poder del dinero. Eso no hay duda. Entonces no pueden trabajar en otro campo si no tienen una actitud, pero también una aptitud diferente. Y entonces eso es un cambio que se ha dado, que se ha venido dando, se explicaba así. Desde los años 60 se empezó a ver una inquietud en este sentido, y el autogobierno es un proceso, es un ejemplo de esa situación en el que una gran cantidad de gente tuvo esta actitud, pero no todos tuvieron la aptitud. Siguieron siendo los arquitectos tradicionales, queriendo hacer arquitectura con los otros grupos sociales. Entonces, ahí ha habido muchas broncas porque no se ha hecho una visión crítica. Es decir, nunca se critica como si el arquitecto estuviera bien en sí lo que aprende. Y entonces, él aprende forma, tecnología. Y lo social está dado atrás, está allá atrás, ¿no? Entonces, es como que se da mecánicamente, y entonces yo me he preguntado ¿dónde los arquitectos quieren proponer el habitar de la gente si nunca estudian el habitar? Pues para mí eso es un gran problema. No estudian el habitar, lo aprenden empíricamente, unos mejor, otros peor, ¿no? La mayor parte peor, ¿no? Entonces, porque tratan de imponer sus ideas de lo que es el habitar, que nunca lo estudiaron, entonces estamos mal. Entonces lo que hacen es reproducir el habitar de las clases dominantes, de la pequeña burguesía, entonces tratan de imponer. Por eso, es decir, nunca antes en el mundo se habían hecho tantos objetos arquitectónicos que no sirven, que no se usan. 30 millones de viviendas en China, 160 ciudades no habitadas, aquí 5 millones de viviendas, que todo es un interrogante, 3 millones en España. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que se haya hecho tanta arquitectura que no se usa? La singularidad del soporte de mediación radica en los procesos de transmisión y aplicación de conocimiento. Los proyectos de autogestión han requerido de documentos facilitadores para moldear un entorno físico, no solo a través de estrategias de diseño y construcción, sino de esquemas de participación, procurando réplicas positivas. Loreta Castro y Mariana Ordóñez, cofundadora de Comunal, lo refieren en esta conversación para Llave en Mano. Hablamos hoy de autoconstrucción y producción social del hábitat, y quiero empezar preguntándote, ¿cuáles han sido los principales retos, sobre todo cuando se trata de preservar sistemas constructivos locales a los que se han enfrentado en Comunal? Los retos han sido muy diversos y han sido también desde distintas dimensiones, ¿no? Por un lado, entendiendo que el hábitat es un sistema complejo que es interescalar, interactoral, intersectorial, interdisciplinar y también intercultural. Vemos que estas dimensiones que hay en el hábitat, que desde la producción y gestión social justamente reconocemos 4, que es la dimensión política normativa, la dimensión sociocultural, la dimensión territorial ambiental y la dimensión económica productiva. Vemos que en cada una de estas dimensiones, que las podemos mencionar separadas, pero que en realidad son un sistema y están imbricadas, hay retos muy, muy importantes, ¿no? Desde lo territorial ambiental, vemos que la devastación del medio natural y la mercantilización de los bienes naturales que se nombran como recursos naturales, y ahí hay una diferenciación muy importante entre un bien natural
que es de uso común y le pertenece a toda la colectividad, o un recurso que es explotable y se puede apropiar. Entonces se trata de introducir estos sistemas constructivos en unas lógicas estructurales que solo pueden cumplir los materiales industrializados. Y por otro lado, desde lo sociocultural, también vemos que hay una diversidad, hay una heterogeneidad acerca de la visión que hay en los lugares en los que hemos colaborado respecto a los sistemas constructivos. Hay localidades que los defienden, como en la Sierra Mije de Oaxaca, ¿no? Que nos comentaba la asamblea que la inteligencia de sus antepasados desarrolló esos sistemas constructivos y para ellos era un bien cultural, ¿no? No solo era una forma de vida en equilibrio con la naturaleza, sino era un bien cultural. Hay que cuestionar mucho lo legal versus lo legítimo, ¿no? Lo legal no siempre es lo legítimo y muchas veces cuando se habla de estos asentamientos populares, precisamente se asocia, ¿no? a la pobreza, se asocia también a la informalidad y pues evidentemente desde la producción y gestión social del hábitat cuestionamos mucho eso, ¿no? ¿Por qué se ha dado la palabra informalidad? ¿Por qué se ha asociado a los asentamientos populares? En realidad lo informal o lo ilegal es expulsar a la gente del derecho a la ciudad. Eso es lo que no debería de ser legitimado por el Estado y eso, sin embargo, es lo que ocurre, ¿no? Entonces, hemos visto cómo hay diversos programas de autoconstrucción, autoproducción, que también vemos que hay una confusión en cómo se usan a veces estos términos, ¿no? En donde definitivamente no se comprende, ¿no? Lo que es precisamente la autoproducción. Justamente una de las virtudes de la autoproducción es que va al ritmo de las personas, de sus necesidades y que va también al ritmo de su economía y en donde lo mejor que tiene la gente, como bien menciona Jorge Andrade, es sus capacidades y su colectividad y sus herramientas. Y si entramos a la lógica de autoproducción del Estado, entonces esa autoproducción es acotada a un tiempo de ejecución estricto, porque hay que rendir cuentas de ese recurso ante Hacienda, y en una lógica en donde la persona se percibe como un sujeto de intervención, como un objeto, ¿no? Más bien, y no como un sujeto de acción, en donde va a recibir de las personas que saben, las y los arquitectos, un modelo de vivienda. Y en la producción y gestión social y en la autoproducción que se hace en tanto en comunidades rurales como en asentamientos populares, lo que importa es el proceso, no tanto la meta. Por eso, cuando la gente observa asentamientos populares en donde dicen, bueno, pero es que es un paisaje gris, sí es un paisaje gris porque es un paisaje que está en constante evolución, es un paisaje que no está terminado, o sea, es un proceso social, ¿no? Entonces, definitivamente vemos que son dos lógicas muy opuestas y que hemos hecho un esfuerzo muy grande por tratar también nosotras de dialogar con la política pública, pero hasta ahora no hemos encontrado un espacio en donde se comprenda que lo más importante es el proceso social y no el objeto arquitectónico final. Me gustaría que nos hablaras de este proceso de diseño participativo y de todo lo que implica el diseño participativo, porque todos creemos que sabemos qué es diseño participativo, pero en realidad es un proceso bastante complejo que ustedes han trabajado durante muchos años y que creo que son de las personas que mejor lo conocen. Pues justamente la participación es algo que, tal como menciona uno de nuestros grandes maestros, Gustavo Romero, la participación la visualizamos desde la producción y gestión social del hábitat como un derecho humano, ¿no? Como una postura ética, como una postura política. Y nos encanta esta frase en donde precisamente Gustavo menciona que no es una concesión de las y los arquitectos, es el reconocer un derecho humano, es ese respeto a la otredad y es este diálogo intercultural, ¿no? La interculturalidad es ese tercer espacio, y así concebimos el diseño participativo, que se construye cuando dos formas de pensar distintas entran en un diálogo. Y ese tercer espacio no tiene que ser un espacio en donde ninguna de las partes renuncie ni a su identidad ni renuncie a ser quien es. Entonces,
La homogeneización del hábitat precisamente es un problema muy grande y creemos que los procesos de participación le hacen frente a esa homogeneización, ¿no? Porque de lo que se parte a partir de los procesos participativos es precisamente de reconocer la diversidad de habitar, la diversidad de pensamiento y la diversidad de saberes, y se aboga por el intercambio de saberes. Entonces, también es una postura que le hace frente al colonialismo y al racismo, porque aquí no existe la violencia epistémica, aquí no se rechazan esos conocimientos que están producidos al margen de la academia, esos conocimientos empíricos que la gente tiene por el simple hecho de habitar y de conocer su territorio, ¿no? Aquí más bien lo que se busca es un intercambio de esos saberes que si solo están los saberes técnicos, académicos, no pudiera nutrirse o no pudiera crearse un proceso tan integral, ¿no? Entonces, la participación, así como la vemos como un derecho humano, además, no es un momento exclusivo del diseño, es un momento que parte desde el diagnóstico, desde el entendimiento de la realidad, desde el saber qué es lo que se requiere y qué se necesita y qué se desea, ¿no? También aquí es una postura en donde son bienvenidas también las emociones, no solo la racionalidad, ¿no? Y esto es algo que hace mucho eco también con lo que nos han compartido en distintos pueblos, en donde no únicamente el conocimiento se construye a través del pensamiento, sino también a través del sentimiento, donde lo que se busca es comprender por qué vivimos la situación que vivimos, ¿no? Cuando la gente y cuando en general logramos comprender entre todas y todos por qué vivimos la situación que vivimos, es cuando entonces hay oportunidad y espacio para la indignación y para la acción también, ¿no? El darse cuenta de las realidades sociales y económicas que nos atraviesan nos permite también hacer estrategias para incidir en nuestra realidad. ¿Por qué no voltear a ver al conocimiento que se ha producido en nuestro propio territorio sobre el hábitat? Y ese conocimiento está en la autoproducción. Ese conocimiento está en precisamente los asentamientos populares que han ido adaptándose a las necesidades y al contexto que hay en nuestro lugar. O sea, hay una relación directa entre la producción, la reproducción y la forma de habitar. El rol de las y los arquitectos es la del acompañamiento integral. Y ese acompañamiento integral es un acompañamiento necesariamente interdisciplinar, porque precisamente se rompe con esta idea que mencionabas, ¿no? De la arquitecta o el arquitecto como el ente que posee toda la sabiduría necesaria para construir una ciudad, ¿no? Y la realidad es que no, se requieren múltiples saberes, ¿no? Entonces, es un acompañamiento interdisciplinar que se trabaja con antropólogos, con psicólogos, con trabajadores sociales, con geógrafos, etcétera, con lo que se requiera, ¿no? Y ese acompañamiento se visualiza siempre a las personas al centro de la toma de las decisiones, en donde lo que se hace es precisamente acompañar un proceso social y no imponer desde la visión tecnocrática y colonialista las formas en las que deben de vivir las personas. Esta iniciativa del Premio Obras CEMEX vincula y reconoce obras y trayectorias a partir de narrativas en concreto. La idea de llave en mano hace referencia a aquellas obras en las que los constructores involucrados convergen en un fin común. En la próxima temporada de Llave en Mano, hablaremos con los ganadores de la edición 2021 del Premio Obras CEMEX. Tras un año en pausa, distinguiremos a las mejores construcciones del mundo y a todos los profesionistas que las hacen posibles. Para más información, visita nuestro nuevo sitio web premioobrascemex.com. Para la arquitecta Isadora Hastings, la vivienda debe recuperar el origen y la transmisión de saberes originales. Egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM con estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, desde 2010 es socia fundadora y directora de la organización Cooperación Comunitaria México, en donde desarrolla proyectos de producción social del hábitat en comunidades rurales e indígenas.
El paradigma de la vivienda está en que deje de verse como un objeto mercantil, estético, formal, que solo genera utilidades, y comience a verse como un sistema abierto, interconectado con otras escalas espaciales, con el contexto que la rodea, el territorio, los bienes naturales, las actividades productivas realizadas por quienes las habitan, la cultura también, que es la que determina el espacio y determina en muchos casos la forma, sobre todo de la vivienda rural, que es con la que trabajamos principalmente. Y bueno, para lograr una vivienda adecuada creemos fundamental ver a la vivienda como un sistema, comenzar a medir no solo los costos económicos de la vivienda, sino los costos ambientales, que no solo se refieren a la cantidad de emisiones de CO2, sino al gasto energético en el procesamiento de los materiales de construcción y en su traslado. Entonces, para Cooperación Comunitaria ha sido fundamental comenzar a medir esto, y creemos que toda construcción afecta al medio ambiente y necesitaríamos estar pensando en términos ambientales, ¿no? No es lo mismo tampoco utilizar materiales naturales locales que materiales naturales que traemos de otros lados, que además de generar un costo ambiental en el traslado, pues tampoco sabemos cómo se están explotando o cómo se están aprovechando, en el mejor de los casos, estos bienes naturales, ya que no estamos viendo la manera en que se procesan. Un tercer factor también muy importante es el tiempo, porque el tiempo nosotros lo hemos ido analizando y se traduce en calidad. Una vivienda que se trabaje bajo un proceso de producción y gestión social del hábitat, ¿no? Que es un término de hecho acuñado por el arquitecto Enrique Ortiz en los 60s, y bajo el cual muchas organizaciones han venido trabajando, al igual que Cooperación Comunitaria. Pues esto nos señala que no solo es importante trabajar en el diseño y la construcción de la vivienda, sino que hay etapas anteriores que contribuyen a una mejor calidad y a un proceso que nos permite conocer mejor y por lo tanto diseñar y construir mejor. Y esto es, bueno, pues primero el diagnóstico, donde nosotros conocemos, entendemos el medio en el que estamos trabajando, la cultura, las especies de los bienes naturales, el territorio, se hace un análisis territorial, incluso de riesgos, para después poder comenzar a diseñar con la gente. Y en este proceso de diseño no solo es un diseño de nosotros, entendemos sus necesidades y sus deseos, y no solo es un diseño arquitectónico, sino también estructural, que permite disminuir la vulnerabilidad de las familias. Nuestra misión es disminuir la vulnerabilidad y aumentar la habitabilidad de las comunidades rurales. Y esta es una de las formas en la que lo hacemos, contribuyendo a un reforzamiento, ¿no? Del sistema constructivo tradicional, y midiendo también la capacidad de los materiales naturales locales. Entonces es muy importante toda esta planeación y organización para también generar tequios que la gente a través de la ayuda mutua pueda construir. Y esto, como dije, pues genera tiempo. Una vez que se construye, pues al final hay que analizar el uso y el mantenimiento del espacio, etc. Entonces, no son procesos de 3 meses como muchas veces los programas del gobierno federal lo intentan hacer, sino son procesos que a Cooperación Comunitaria le llevan de 4 a 6 meses antes de la construcción. Desde Cooperación Comunitaria, para lograr un pacto por la vivienda se tendrían que considerar estos 3 aspectos de los cuales estaba hablando. 1, considerar la vivienda como un sistema interconectado con su hábitat, con su contexto. 2, considerar el ser humano y la naturaleza como los actores principales de estos procesos de producción social. Y 3, considerar el tiempo como un aspecto fundamental para generar procesos de calidad, para generar viviendas de calidad. No solo procesos de calidad, porque son procesos de aprendizaje que son muy importantes para todos, pero generar una vivienda de calidad.
De otro modo, seguimos enfocados en tiempos presupuestales, viviendas cuantitativas, saber cuántos números logramos hacer al año, pero no si es una vivienda de calidad y una vivienda sobre todo adecuada. Agradecemos la participación de Enrique Ortiz, Gustavo Romero, Pablo Landa, Mariana Ordóñez e Isadora Hastings. Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano.